escudriño en tu palabra, Señor Jesús, mi Redentor. Entonces más profundo entiendo que sin ti yo polvo soy. Bienvenidos de nuevo al Seminario de Formación Permanente Virtual Encuentro con la Palabra, una experiencia formativa del Departamento de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana Cali y el Centro Pastoral San Francisco Javier de la misma universidad. En esta oportunidad los invitamos a tener nuestro segundo encuentro, donde iniciamos el estudio del Evangelio de San Juan. En el día de hoy trataremos el tema El Hijo Eterno de Dios, por este servidor Adriano Padilla Ramírez. En primer lugar, antes de iniciar nuestro encuentro, preguntémonos qué es el Evangelio y qué esperamos del Evangelio. Evangelio, buena noticia. La palabra griega nos lo dice, Evangelium. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué podemos esperar del Evangelio? Preguntémonos cuáles serían o cuáles son las grandes noticias que el ser humano desea encontrar. No solamente en el Evangelio, en cualquier lectura, en cualquier tradición, con cualquier reflexión y pensamiento. ¿Qué busca el ser humano? ¿Qué quiere saber o qué quiere tener para sí mismo? Si nos encontramos aquella posibilidad de dar respuesta a todas nuestras preguntas, a nuestros más grandes anhelos, nuestros verdaderos anhelos. Hay anhelos pequeños o diarios como trabajo, salud, familia, bienestar, más o menos. Pero sabemos que han estado en la historia de la humanidad y mientras el hombre exista y se enferme y pueda tener una cosa más que otra, siempre esos problemas estarán. Siempre tendremos un poco de sed, podremos saciar la sed y volver a tener sed. Pero ¿cuáles serán las grandes necesidades profundas del ser humano? De sentido, de vida, de plenitud, de saber qué somos. Decía San Agustín que venimos de un gran abismo, no estábamos, y vamos para otro gran abismo donde no vamos a estar. Y entre esos dos abismos se teje nuestra vida. ¿Qué es esta vida? ¿Cuál es este sentido de vida que tenemos? ¿Cómo lograr tener una vida plena? ¿Cómo encontrarle razón y sentido a esta vida? Es lo que empezamos a trabajar en el Evangelio de San Juan. Es lo que esperamos que una gran noticia nos diga. Así que acompáñenos a preguntarle y a encontrar en el Evangelio esa respuesta a las grandes noticias. En el día de hoy empezamos con este pasaje clave. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Juan 1:1-3. Veremos entonces este pasaje del capítulo 1, versículo 1 de San Juan, que hace parte del prólogo. Lo veremos en tres partes o tres momentos. En primer lugar, el versículo 1 con las tres partes del versículo. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Veremos que el segundo versículo es un versículo repetición del primero en una clave de literatura semítica. Y veremos brevemente el tercer versículo. Todo fue hecho por ella, por la palabra, y sin ella nada de cuanto existe. O no se hizo nada de cuanto existe. Entonces vamos a mirar esos tres momentos en el día de hoy y al final pues tendremos una reflexión para nuestra vida. Es importante decir que en este tema requerimos algunos datos exegéticos, bíblicos, incluso literarios, de las palabras griegas, las palabras hebreas. Es importante que en una lectura comentada del Evangelio estos datos son de ayuda, pero no son el centro.
sirven para ayudarnos a comprender mejor el texto. Queremos que no nos vamos a perder en estos datos textuales, académicos, exegéticos, sino que por el contrario los utilicemos, pero para lo importante que es la palabra para nosotros. Esta palabra la puede leer y la debe leer un campesino sin estudios, una persona sin estudios de cualquier parte del mundo, o el mayor académico. ¿Por qué? Porque lo importante es qué tiene para decirle a su vida. Así que veamos, sin perdernos, estos datos, informaciones que nos ayudan a ubicar la palabra de hoy, que tiene que ver con el vuelo alto del evangelista Juan. Una última introducción es que Juan es comparado con un águila. A los 4 evangelistas se les compara con un animal por unas características. Ustedes tienen como tarea hoy, en esta semana, pues mirar esas características de los 4 evangelistas. Pero ya sabemos que Juan, ya les damos una, es el águila, porque vuela hacia la profundidad o hacia la inmensidad de todo lo que es. Y solo con ese vuelo nos puede hablar y darnos respuestas a nuestra vida de parte de Dios. Veamos. La introducción, el prólogo, un himno al Dios encarnado. Se ha dicho desde los estudios que el prólogo se basa en un himno. Es decir, que pudo haber sido un himno que existió en la primera comunidad cristiana y se trajo al Evangelio. El Evangelio de Juan se escribió de último, antes de terminar el primer siglo, cuando ya estaban los demás evangelios y la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, que este Evangelio podría retomar himnos litúrgicos. ¿Para qué eran los himnos? Para ser cantados en la liturgia de la primera iglesia. Entonces este himno, también hay una propuesta de verlo con una técnica literaria semita que se llama la inclusión semítica, que tiene que ver con que está construido con momentos paralelos en la primera parte y en la segunda parte, es decir, se van relacionando los contenidos del prólogo como lo estamos presentando en esta tabla. Esto es propuesto por Claude Wamard. Entonces tenemos, en los 2 primeros versículos se dice el verbo en Dios, y verán ustedes que por favor lean el completo, el prólogo. Miren que en el versículo 18 se habla de el Hijo en el Padre, su papel en la creación, versículo 3, y en el 17 su papel en la recreación, el don a los hombres en el 4 y 5, y el don a los hombres en el versículo 16. El testimonio de Juan Bautista se menciona en el 6 al 8 y el testimonio de Juan Bautista en el versículo 15. Y el verbo viene al mundo en el versículo 9 al 11, como también la encarnación en el versículo 14. Cuando se hace una estructura de esta manera, que también lo acostumbraban los textos sapienciales de sabiduría, tiene en el centro lo que importa, el mensaje central que se quiere decir. Como ustedes pueden ver, se ha puesto abajo el mensaje central, 12:13. Por el verbo encarnado nos hacemos hijos de Dios. Entonces, primero es un descenso del verbo hasta que produce vida en el mundo. Y por otro lado, entonces se habla de ese verbo que también sube al Padre y desde allí nos da gracia, vida y plenitud. Entonces, el descenso del verbo y el ascenso del verbo es lo que se ha dicho que presenta el Evangelio de San Juan. El prólogo del Evangelio de San Juan es un resumen del mismo. Se propone que el texto de Isaías 55, 10 al 11, nos presenta una forma de entender el Evangelio, como el verbo que desciende enviado por Dios para cumplir una misión y luego asciende de nuevo al Padre. Miremos Isaías 55, del 10 al 11. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, lo podemos ver en el prólogo y en el Evangelio mismo.
La palabra creadora es enviada por Dios al mundo, nos lo dice en el capítulo 1, versículo 9. La luz estaba en el mundo. Para fecundarlo, versículo 1:12. A los que le recibieron les dio la capacidad de llegar a ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. También para revelarle la verdad, en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y finalmente, en el versículo 13, Jesús empieza a despedirse de los suyos y sabiendo que había cumplido su misión, dice, sabiendo Jesús que era hora de retornar al Padre, que había salido de Dios y a Dios volvía. Entonces, la encarnación evidencia que la palabra eterna de Dios que se hizo carne es la segunda persona de la Trinidad. Y sabemos que el Evangelio de Juan tiene por objeto que se reconozca, que se manifieste a Jesús como el Hijo de Dios, que lo podamos reconocer y aceptar como la palabra eterna de Dios en carne humana. Así que este es el preludio que nos trae el prólogo. Como decíamos, ustedes leen el prólogo varias veces para tener como una idea general, aunque nos ocupemos en varios encuentros de ir analizando los versículos que tiene el prólogo. Comenzamos con el primer punto, el Logos eterno. En el principio era la palabra. La hemos escuchado en varias versiones. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Depende de la versión o la Biblia que esté leyendo. Y puede que haya alguna que diga en el principio era el Logos. ¿Por qué? Porque este término Logos es el término griego. Como sabemos, la Biblia, el Evangelio de Juan y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces vamos a ver un poco algunas circunstancias de los términos que nos ayuden a la lectura del Evangelio. En primer lugar, en el principio, en griego, en archei, era la palabra, que está en Juan 1:1, se parece para el pueblo judío y para nosotros también que hayamos leído la Biblia a el primer versículo del Génesis. En el principio, Bereshit, creó Dios los cielos y la tierra. Para un judío, escuchar del Evangelio de Juan, en el principio era la palabra. Inmediatamente le venía a la mente el principio en el que Dios creó los cielos y la tierra. Obviamente, en Génesis, Bereshit, en hebreo, como luego en griego, el Evangelio en archei. También es importante decir que la palabra o el verbo eimi, soy, que viene de ser, enna, se dice 3 veces. Miren ustedes, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es el verbo o la conjugación del imperfecto del verbo eimi. Así como decimos, el verbo ser y el imperfecto era. Yo era el año pasado una persona de esta manera. O yo estaba en tal lugar hace unos días. Yo era o yo estaba, imperfecto. Pero ¿qué es lo importante con esto? Que la palabra, el verbo o el logos, tenía una existencia continua. No dice vino a ser o en algún momento fue, sino que dice era, permanecía, estaba. Pero fíjense, ¿dónde estaba? En el principio. Si el Génesis nos habla de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en nuestro principio, en el principio del tiempo y del espacio para nosotros. Todo lo que ha venido a ser en el tiempo y en el espacio de la palabra creadora de Dios. Nos dirán después la ciencia, las formas como esto pudo haber llegado a ser. Cada uno tiene su óptica de verlo. Nosotros desde la fe lo que entendemos es que desde el principio, independientemente de cómo haya llegado a ser, en el principio Dios con su palabra creó los cielos y la tierra. Pero si en el principio de las cosas Dios creó los cielos y la tierra, el verbo era con Dios, estaba con Dios, era Dios. Significa que estaba desde siempre, desde la eternidad. Ya estaba allí, no fue una criatura de Dios. Y esto va a ser muy importante para nuestra lectura del Evangelio desde la óptica de fe, es decir, desde la palabra de Dios
donde lo que está en la Biblia es palabra de Dios para nosotros. Por lo tanto, un creyente que lea la Biblia como palabra de Dios no podrá empezar a dudar si Jesús era Dios o más o menos Dios. Digámoslo aquí solamente para introducir ese tema. Algunos, incluso dentro de nuestra vida eclesial, académica, religiosa o lo que sea, dicen, no, yo sí creo en Dios, la fuente de todo. Pero Jesús era como un maestro, al igual que otros maestros, Gandhi, Nelson Mandela y otros grandes maestros Budas de la humanidad. Jesús era igual a ellos. Si hacemos eso, es una posición personal particular que alguien puede tomar, pero no puede esperar que sea la lectura de la Biblia como palabra de Dios para el creyente. Es decir, la palabra que nos habla y que nos invita a la fe, a creer. Este verbo estaba desde siempre. Lo que se encarnó en Jesús, lo vamos a seguir diciendo hoy, es la palabra eterna de Dios, el logos eterno de Dios, que después para nuestra doctrina, nuestra fe es la segunda persona de la Trinidad, que se reveló. Entonces es eterno, es divino. La palabra se hizo carne, nos va a decir en el versículo 1:14. Y esto se dice en las oraciones, por ejemplo, tradicionales católicas del Ángelus. Y el verbo se hizo carne. A veces la palabra verbo no es muy feliz, porque uno puede decir verbo, pero no sabe qué está diciendo allí. Entonces, la palabra, el logos, se hizo carne en el tiempo. Y el verbo que pone el griego es egneto. Y este verbo da a entender otra cosa, es que llegó a ser. Es algo que no estaba, pero que llegó a ser. ¿Qué significa? Que el llegar a ser carne, a tomar carne humana, naturaleza humana, digamos, lo hizo en el tiempo para nosotros, hace más de 2000 años, o 2000 años. ¿Qué significa esto? Que el verbo que existía desde siempre, llegó a ser en el tiempo, y el verbo griego lo dice, llegó a ser, se hizo carne. Eso se expresa mejor en el texto o otra forma de decirlo mejor es en el texto de Juan 8:58. Cuando Jesús tiene discusión con los fariseos respecto a Abraham, y ellos decían, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, antes que Abraham fuese, en el tiempo, los años que sea que haya pasado, antes de que Jesús estuviera, había vivido Abraham. Claro, él antes en el tiempo había estado que Jesús. Pero Jesús no está remitiéndose al tiempo, está diciendo, antes que Abraham fuese, aquí, yo soy. Y utiliza la expresión de la revelación que le hace Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Es el que tú vas a decir. Cuando Moisés le pregunta quién eres, él dice, yo soy. Y Jesús en varios momentos del Evangelio dice, yo soy. Y cuando utiliza yo soy, está refiriéndose a esa realidad divina y eterna que tiene junto al Padre. Ahora bien, el logos eterno, entonces, el texto nos dice, en el principio era el verbo. Entonces, o en el principio era la palabra. Como decimos, el término griego original es logos. Entonces, ¿qué es esto de logos? El logos se traduce como verbo, como palabra. Para el contexto griego representaba tanto la razón de las cosas como también el habla. Desde la época homérica, el logos es aquello que se nombra, que se habla. Y la razón, por ejemplo, para los filósofos, Heráclito, decía que el logos era el principio que controla el universo. Los estoicos le llamaban el alma del mundo, anima mundi, va a ser en el latín. Se trataba de una fuerza o de un principio impersonal, el logos. Ahora bien, Juan, para el Evangelio de Juan, el origen y la razón y el sentido de todo, que podemos decir en el logos, origen, razón y sentido, no es una fuerza o una energía impersonal, sino una persona divina, la segunda persona de la Trinidad. Esto se va a entender en la lectura del Evangelio. Primero está diciendo que es el logos que estaba, pero ya van a llegar al versículo, en el prólogo, al versículo 10, 11, 12, donde nos muestra cómo ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su tienda. Entonces es una persona como el Hijo de Dios eterno. Y esto es importante también, otra aplicación para nuestra vida, en cuanto a que es posible que incluso dentro de nuestra llamada fe o cristianismo,
o vida eclesial, o como le quieran ustedes llamar, podemos decir nosotros, sí, para mí Dios, yo creo en Dios, pero Dios es como eso que permite que todo sea, esa fuerza, esa energía. Y si hemos ido, por ejemplo, hoy por hoy a las religiones de Oriente, pues tomamos palabras, entonces nos dicen, es el absoluto que da razón a todo. Y eso está muy bien para un deísmo, para hacer unas elucubraciones, digamos, sobre lo que podía ser la razón. Tal vez nadie dude de que haya una razón, un sentido de todo. Así algunos hayan llegado a decir que puede haber sido el azar de las cosas. Pero en el fondo de todo hay como una razón o una realidad que da origen a esto. Pues bien, para la Biblia esa realidad no es impersonal, no es una energía, no es ese algo. Es una persona. Y es la persona del Hijo de Dios eterno, que se puede relacionar con la persona humana para darle vida y plenitud. Y es lo que vamos a ver. Entonces, el Logos eterno también es tomado, principalmente en San Juan, desde la lógica del Antiguo Testamento. El Evangelio habla en términos griegos y tiene en cuenta ya los conceptos griegos porque estaba en un momento donde esta filosofía estaba de moda en su tiempo también, era reconocida, y a los creyentes a quienes les dirigía el Evangelio, o a los cristianos, a quienes les estaba contando la buena noticia de Jesús, pero también llamando a otros, estaban en un contexto también griego, cultural griego. Entonces se tiene en cuenta lo griego, pero el sentido también es hebreo, o fundamentalmente hebreo. Por ejemplo, el sentido del Antiguo Testamento y de la revelación cristiana para el Logos es que Dios crea por medio de su palabra. Y esto ya nos es familiar a nosotros. Si de pronto el Logos griego suena como a filosófico, aquí ya esto empieza a sonar a alguien que haya escuchado o leído la palabra de Dios. Dios crea por su palabra. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Génesis 1:3. Por su palabra surgieron los cielos y por su aliento todas las estrellas. Salmo 33:6. Palabra de Dios, poder para crear y revelar y salvar. ¿Cómo lo vemos? En el texto del Salmo 107:20. Les envió su palabra, los sanó y salvó sus vidas de la tumba. Salmo 107:20. Miremos esos textos. Entonces, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento es la palabra creadora. Dios crea por su palabra. Todo lo hace por su palabra. Luego le dirige su palabra al pueblo, a los profetas, y les pide que anuncien su palabra. Y luego esta palabra se la dio Jesús a los discípulos, y luego los discípulos anunciaron la palabra de Dios, de verdad, a los que fueron los primeros creyentes de la iglesia. Y luego esta palabra nos llega a nosotros. Es la palabra de Dios. Hace parte de su mismo ser. No está desligada de su ser, es como una parte de su ser, su palabra que crea. Entonces, Dios habló y las cosas existieron. Lo ven ustedes en el primer capítulo del Génesis. Dicen los salmos, por su palabra surgieron las cosas. Y es una palabra que crea, que revela, que salva. Nos sanó, nos salvó las vidas, nos sacó de la tumba. Son expresiones hebreas para hablar de lo que hace la palabra con nosotros. Otra aplicación entonces para nuestra vida. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? La palabra de Dios es un libro que tenemos guardado en alguna parte, o también es una Biblia muy bonita que tenemos en un estante, en un ambón, para que lo vean las visitas. ¿Qué es la palabra de Dios? O cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos con ella directamente, nos encontramos con Él. Obviamente el verbo, el logos, fundamental, la palabra fundamental es Cristo. Así que cuando venimos a este encuentro con la palabra, nos estamos encontrando con la realidad divina por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la palabra del Padre. Encontrarnos con Él va a ser lo fundamental para nuestra vida. Entonces, en el segundo punto, ya vimos que primero hicimos una introducción sobre el prólogo. Decíamos que el prólogo nos hace un resumen del Evangelio, de cómo el logos o el verbo, la palabra desciende al mundo, cumple su misión y luego sube. ¿Sí? En segundo lugar, vimos en el principio era el verbo, hablando de las palabras griegas y cómo las palabras hebreas también dan connotación para entender qué significa. En el principio era el verbo y quién nos habla, o la palabra. En segundo lugar, ya del tema, después de la introducción, vemos que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esto está en el primer versículo.
Ya vemos que el versículo 1 tiene 3 partes. En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Entonces, en la primera frase, en el principio, nos hablábamos de una existencia continua. Desde el principio era la palabra. Una existencia continua es una existencia para nosotros eterna. Los hebreos no tenían tanto palabras como abstractas como las tenemos los griegos y hablaban de aquello que continúa por los siglos de los siglos. Que ha pasado a ser una expresión de oraciones cristianas católicas. Entonces, era una existencia continua, eterna. En la segunda frase, estaba con Dios. ¿De qué nos habla? Si algo está con algo, pues es porque tiene una existencia diferenciada de ese otro algo. Diferenciada, hay que ponerlo entre comillas también porque hablamos de la Trinidad. Entonces, la palabra estaba con Dios, tiene una existencia distinta, separada de Dios. Pero la tercera frase nos dice que era Dios, es decir, es Dios, pero estaba con Dios en esto del maravilloso misterio de la Trinidad, que como ustedes sabrán, es eso, ese misterio de la revelación de Dios que funciona en nosotros, nos salva, aunque nosotros no entendamos concretamente, académicamente, cómo es eso de que son tres personas en un mismo Dios. Agustín, que trataba de descubrir ese misterio, caminaba por la playa, en la historia aquella, y hizo un huequito en la arena. Perdón, había un niño que hizo un huequito en la arena, Agustín pasaba y le dijo, ¿qué haces allí? El niño dijo, estoy echando todo el agua del mar en este huequito. Y Agustín le dijo, hombre, sabes niño, sabes que es imposible esto, no es posible echar todo el agua en este huequito. Y el niño lo miró y le dijo, sí, pero es más fácil para mí hacer esto que tú entiendas el misterio de la Trinidad. Y escribió un libro, raíz de la Iglesia, de casi toda la doctrina de la Trinidad, se llama De Trinitate. La palabra estaba con Dios, era Dios, pero tenía una existencia separada de Dios y es la que va a encarnarse en Jesús de Nazaret. Entonces el Evangelio nos enseña desde el primer verso que Dios es comunidad. Por ahora nos presenta al Padre y al Hijo, aunque el Evangelio no le esté dando en esos dos primeros versículos esos nombres. Pero luego Jesús se va a revelar como el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo fundamentalmente es quien lo va a revelar. Entonces, lo que vemos es un inicio en el Evangelio de la presentación de Dios uno y trino. Ahora bien, la naturaleza divina de la segunda persona de la Trinidad la podemos ver en un texto como Filipenses 2:9, 2 del 6 al 9, es un himno también, y nos dice, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Veamos entonces que en este texto de Colosenses se nos muestra cómo el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios, que estaba con Dios, luego renunció o no se aferró. Ahí depende también la versión de cómo nos traduzcan, pero lo que está diciendo es renunció, no se aferró, no quiso tener para sí la divinidad y se despojó y se abajó hasta esto que nos llaman la kenosis, que es el abajamiento. En teología se le llama kenosis, al abajamiento del Hijo de Dios, a tomar la forma de hombre, a sufrir como un hombre. Incluso dice la carta a los hebreos que aprendió con el sufrimiento a obedecer para cumplir una misión, y luego por eso dice el texto que Dios lo exaltó con un nombre que está sobre todo nombre. Entonces, lo que decimos con este verso de Filipenses es que es otra forma de hablar de esa divinidad que está pues obviamente reflejada en todo el Nuevo Testamento. El tercer punto, todo se hizo por la palabra. Entonces aquí tocamos el versículo 3. Todo se hizo por ella
y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Juan 1:3. Entonces, seguiremos hablando de este tema. Por ahora digamos que aquí el término denota que las cosas llegaron a ser en contraste con el logos o palabra que era eternamente. Es el mismo verbo que habíamos explicado anteriormente. Todo se hizo por ella, es decir, por la palabra. Si usted dice verbo, pues entonces todo se hizo por él, dirá la traducción bíblica. Si dice palabra, todo se hizo por ella. A veces trae confusión hablar de verbo y palabra, porque eso va a seguir en todo el Evangelio, en todo el prólogo. El verbo. Entonces es el verbo o la palabra. Si estuviéramos hablando del original griego, diríamos el logos. Entonces, todo se hizo por ella, o sea, todo llegó a ser por ella. Después de que el verbo existía eternamente, o el logos, las cosas llegaron a ser por ella. Pero ojo, por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y entonces, en Colosenses 1:16 nos dice, en él fueron creadas todas las cosas. Y en 1 Corintios 8:6 nos dice, hay un solo Señor Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Con este tercer versículo pensamos a las preguntas que nos hacíamos al comienzo. ¿Qué le preguntaríamos al Evangelio? ¿Cuál sería la gran noticia que quisiéramos escuchar del Evangelio? Seguramente conocer y saber la razón y el sentido de todo. De dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestro propósito aquí, si sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra realidad, por qué apareció, lo que surgió, lo que sea que es esta realidad, esta naturaleza, este cosmos y demás. Pues bien, aquí hay una pista para la fe, desde la fe, y se hizo por la palabra, por el verbo eterno de Dios, y sin el verbo no se hizo nada. Entonces, ya empezamos a pensar que iríamos a la palabra, iríamos a Él a preguntarle, ¿quién soy? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi realidad? Entonces, el versículo 2, miren que no lo pusimos, porque el versículo 2 nos dice, ella o él, depende como verbo o palabra, estaba en el principio con Dios. Es una característica literaria semítica utilizada en este caso por San Juan para hacer un énfasis o una repetición. Ella estaba en el principio con Dios. En el principio era la palabra o estaba la palabra. Y luego dice en el 2, ella estaba en el principio con Dios. Decir lo mismo para enfatizar. Y esto le llaman paralelismo. Uno que es sinónimo cuando se repite y otro que es sintético cuando en la segunda parte se agrega algo. Usted lo ve mucho en los libros de los proverbios, de los salmos. Entonces, con esto nos vamos a terminar este encuentro con una reflexión. Esa reflexión la hemos puesto allí para que ustedes se queden con ella y va a estar también en el texto adjunto a este video. Una cosa importante para este encuentro con la palabra que estamos haciendo, queridas y queridos amigos, y es que el texto necesita el video para explicar o para darle énfasis a lo importante que está en el texto, ¿sí? El texto, que es un PDF que ponemos en el blog también y que a ustedes les llega en su correo, es un escrito formal con unos aspectos casi como notas, ¿no? Tratamos de darle una conexión, pero son como unas notas base para el video, donde hablamos y explicamos más también como también proclamando la palabra de Dios, como leyendo la palabra de Dios desde la fe. El texto es más formal, pero uno necesita del otro. Ahora, después de ver el video, usted puede tener el texto para algunas palabras y demás que no quedaron en el video. Es lo que les proponemos. Entonces, esta reflexión está allí y dice, de esta manera, en el Evangelio de Juan encontramos el fundamento para una verdadera fe. ¿En qué sentido? El ser humano ansía conocer el misterio de su existencia, la razón y el sentido de toda la creación. También espera encontrar el propósito verdadero de su vida, no solo una profesión o unas actividades en que ocuparse. Entonces, la gran noticia con la que inicia el Evangelio de San Juan es que es posible conocer el sentido y el propósito del ser humano y de toda la realidad. Solo en el Logos eterno, por quien fuimos hechos, encontraremos la respuesta a todos nuestros anhelos. Primero, existe la respuesta. Existió desde siempre. Y si existió desde siempre, nos puede contar lo que nosotros no sabemos porque hemos existido en este tiempo
y toda la humanidad ha existido en este espacio-tiempo, en esta realidad de la creación. Entonces, es Jesucristo, la palabra eterna de Dios, el único que puede dar verdadero descanso a todas nuestras ansias, entendiendo, como han dicho todos los psicólogos y pensadores de la humanidad, que nosotros podemos curarnos y sanarnos de algunas ansias que tenemos por allí desde el punto de vista terapéutico, pero siempre hay una ansia fundamental que va a quedar allí, y es con qué nos encontraremos al terminar nuestra vida y no tener propósito y sentido de esta vida también. Vamos a terminar pidiéndole a Dios por medio del Espíritu Santo que nos dé luz para caminar en su palabra. Padre Santo, que estas palabras que hemos leído de tu santa palabra en el Evangelio de San Juan sean luz para nosotros por medio del Espíritu Santo. Dirijan nuestro camino, nos acompañen, nos ayuden a descubrirte a ti, Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro.